¿Qué tal? Bienvenidos a Psicología de las Masas. Voy a hablar hoy de lo que nos enseña en las escuelas. En las escuelas nos enseñan un montón de cosas y muy valiosas y muy importantes. No sé, un montón de cosas en la primaria, en la secundaria, aprendemos, eh, no sé, distintas cuestiones que tienen que ver con la historia, no sé, San Martín, Belgrano, French y Beruti. eh, Tenemos actos escolares en la primaria, eh, distintas cuestiones de matemática. Yo me acuerdo un poco del cuadrado de un binomio perfecto, no sé por qué me recuerdo mucho eso. En química, usar la tabla periódica, en matemática, multiplicar, dividir. Eh, Hoy en día, desde hace un tiempo, hay clases de ESI. Nos enseñan las capitales de las provincias, dónde está cada provincia, a ubicar en el mapa, ubicar en mapa los países, en ciencias naturales en la primaria los seres vivos, en la secundaria quizás se ve un poquito también en los primeros años, en la primaria vemos la fotosíntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enseñan muchas cosas, pero quiero aclarar eso, son cosas muy importantes que nos sirven en la vida, en algún momento, en todo momento o en algún momento en especial. Pero lo más fácil de todo no nos enseñan, que es a levantar el teléfono. Hoy sería el WhatsApp. En algún momento, cuando no existía el WhatsApp, era el teléfono de línea. Pero bueno, hoy sería el WhatsApp y preguntar cómo estás. Eso no se enseña en las escuelas. Hay amigos, familiares, compañeros de trabajo, ex compañeros, ex amigos, bueno, obviamente desde ya una pareja, también una expareja, eh, o personas que uno conoció durante su vida y quiere saber de ellas y uno se vuelve a contactar. Y eso no se enseña en las escuelas. Mandar un mensaje, WhatsApp y decirle cómo estás. Pero quizás están esperando que critique a las escuelas por este tema y no, la verdad que no, en esta oportunidad no. Está perfecto y lo entiendo perfectamente que no se enseñe en la escuela eh, llamar a alguien o mandarle un mensaje para preguntarle cómo está, porque eso se aprende en la casa. Eso en particular se aprende en la casa. Lo aprende uno en su casa. Está lo que es la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria se aprende en la casa, la socialización secundaria se aprende en, dentro de las escuelas. Yo, eh, obviamente es un dato estadístico a partir de lo que yo entiendo, o sea, no es ninguna verdad, obviamente, sino que apunta más bien a despertar conciencia de un tema que me parece fundamental, fundamental. Yo creo que el 70% en la Argentina no lo hace eso. Y si te dijera que solo el 20% hace eso, sabe preguntar o la importancia de preguntar a alguien cómo estás, si eso lo hace el 20% en Argentina, yo como trabajador entiendo que es mucho eso. O sea, me encantaría que no sea el 20% que pregunte, sino que sea me encantaría que haga eso el 100%, pero la realidad es que lo hace el 20%. Todas las personas sabemos muy bien a quién preguntarle cómo estás, ¿no? No es que yo le tengo que enseñar a alguien a, a preguntarle, eh, a que otra persona le pregunte cómo estás. Hay personas que pueden sentirse solas, hay personas que pueden estar solas, hay personas que pueden vivir solas.
Hay personas que pueden sentirse vulnerables o tener muchos bajones o estar deprimidas o bajones recurrentes, bajones anímicos o angustiadas. Eh, hay, hay distintas posibilidades y hay personas también que pueden estar enfermas. Hay personas que pueden tener enfermedades crónicas, enfermedades terminales. Pero bueno, es una lamentable realidad. Y es algo tan pero tan simple que no lo hacen. Porque no es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de las familias, o sea, de aprenderlo en la casa. Bueno, no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, las posibilidades son muchas, no lo hacen porque no lo sienten, no lo hacen porque no lo aprendieron, no lo hacen porque están en su mundo, hay personas que viven en su mundo, hay personas que viven muy ocupadas, hoy en día muchos tienen varios trabajos, a veces dos trabajos, tres trabajos para salir adelante, o hay familias que tienen hijos y no pueden acordarse de otra persona. Eh, y entiendo que como crítica, algunas personas, o en realidad a muchas veces viven en su mundo, viven en la luna, eh, o viven en las nubes. Bueno, en mi experiencia, la vida en la Tierra, no a veces, sino siempre, se trata de aceptarnos entre todos. Pero no solo aceptarnos en el amor, sino en la enfermedad. No solo eh, en esa parte de la historia, ¿no? También se trata de aceptarnos en la enfermedad. A veces es muy fácil, yo tengo 42 años, es muy fácil la vida antes de los 50, pero el tema es la vida después de los 50, que en realidad también es muy fácil, eh, pero a veces uno tiene que detenerse un poco a pensar en el entorno. El tema es cuando el entorno no piensa en uno, en una persona que eh, está pasando un mal momento. Y fíjense, ¿no? Soy bastante crítico, pero creo que es una crítica constructiva o a eso apunto, como somos en la sociedad, ¿no? Pues siempre terminamos, bueno, no es mi caso, no me voy a incluir, ¿por qué no? Pero siempre algunas personas terminan criticando lo mismo, uno prende la televisión y las críticas se repiten, se reiteran y no se piensa, ¿no?, en otros temas, en otras cosas. A los argentinos, y ahí sí me incluyo, no nos cuesta nada hablar de historias de amor o hacer un video de YouTube como lo puedo hacer y como lo he hecho y hablar de, no sé, de las relaciones de pareja, de las historias de amor, de, de finales felices, de vidas, dos jóvenes que se aman y ese tipo de historias. Eh, no nos cuesta nada, al contrario, nos gusta mucho a todos hablar de historias de amor. Pero lo que no nos gusta, a mí obviamente no me gusta saber que alguien está enfermo, pero sí lo puedo hablar, puedo escuchar a una persona que está enferma. Y lo que no les gusta a gran parte de los argentinos son historias que tienen que ver con enfermedades, una historia de alguna persona con una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Lo que sí ocurre es que el 80% es lo que yo digo, es un número estimativo, pero la verdad y lamentablemente sé que es así. Si no es el 80% será el 70%, pero es la gran parte de la sociedad que no sabe ni le interesa saber ni aprender de enfermedades. Eso es lo que me doy cuenta. Y eso es lo que me doy cuenta al, al ver la tele,
Eso es lo que me doy cuenta al ver algún programa de streaming. Ver la tele y programas que me gustan de la tele y ver programas de streaming que me gustan o al caminar la calle. Lo único que saben hacer una gran mayoría es decir distintas frases que apuntan al golpe bajo, ¿no? Al a hacer sentir mal al otro, a herir, diciendo frases como es un enfermo, es un retrasado. Esas frases se escuchan lamentablemente mucho. Es un rarito, es un pibe distinto, o esa chica tiene problemas. O una madre que le dice al hijo, no quiero que te acerques a fulano o mengano en el colegio secundario o en el colegio en la primaria. Y entonces terminamos viviendo en una sociedad enferma, donde todos, absolutamente todos, somos distintos. Y de eso hablo, de eso también hablo. La gente en general no se preocupa para ver, no se preocupa ver qué le pasa a fulanito, a menganito, qué le pasa a Pedro, o sea, digo un nombre pero para que se entienda a dónde voy, por eso utilizo un nombre propio, un nombre. ¿Qué le pasa a Pedro? No, no, decimos Pedro es un adulto y el problema que tenga. Por ejemplo, Pedro es un adulto y usa pañales. Y un 90%, una gran mayoría de la sociedad, se ríe frente a Pedro. Se ríe en las reuniones privadas con amigos de la vida de Pedro, eh, pero no hablan entre los amigos en esas reuniones de un cumpleaños, de por qué Pedro usa pañales. No hablan de enfermedades. Se ríen de cosas que no tienen que reírse y lo peor es que quizás se convierten en periodistas o también en diputados o se presentan para diputados más allá de que ganen o no. Y a veces tienen lugares de poder. Y ves a esas personas o a una persona, ya con que una persona sea así, ya puede dañar un montón. Eh, Uno ve a esa pobre persona riéndose de un adulto que usa pañales. Lo triste es que esa persona miserable tiene un lugar en el medio de comunicación, es escuchado, no es que nadie lo escucha, es escuchado por otros. Y termina siendo un irresponsable, porque si la vida solamente se basa en acumular seguidores o acumular oyentes o espectadores, sin importar lo que uno dice y sin importar el mensaje, tiene que ver con un acto de irresponsabilidad. Y cuando el mensaje apunta a dañar a alguien, y es para preocuparse. Lo triste es esa persona miserable que habla y se ríe de eso. Bueno, impresentable como esa persona en realidad hay varios lamentablemente, o tal vez muchos. Y quizá incluso la persona que escucha a ese periodista o que vota a ese diputado o que lo admira o que lo sigue, que lo escucha, que le interesa lo que habla o lo toma como un referente también. Hay personas que lo pueden tomar como un referente porque, no sé, porque le parece interesante, porque se identifica. Esa otra persona quizás se puede tratar de otra persona también resentida por otro motivo, por algo, y también puede tratarse de una persona que está enferma, esa persona que lo escucha. Lo que pasa que el irresponsable es la persona que trabaja en un medio de comunicación
y deja ese mensaje y habla de esa manera de otra persona. La persona que lo escucha no es responsable del mensaje que se da. Tal vez sí puede ser eh, responsable, pero eh, de su propia vida, esa persona, en base a elegir a quién escuchar o a quién no, o seleccionar mejor, pero tal vez tiene sus motivos para elegir escuchar a esa persona. Tal vez hay algo que le afecte y por X motivo lo hace identificar con esa persona. Porque tal vez esa persona que escucha puede estar enojada, tan enojada como esa persona que da el mensaje, pero son responsabilidades totalmente distintas. Respecto a ese pobre hombre, uno tiene que pensar nada. Realmente en mi caso no me importa, digamos, qué pasó en su vida para que hable así, para que se ría que se ría de las personas, no de una sola persona, se ría de una persona eh, que está atravesando distintas situaciones. No importa qué le pasó a ese mensajero, a ese periodista, a esa persona que está ahí. Lo que importa es que ya es un adulto irresponsable y que hace daño con su palabra. Eso es lo que importa. Es la típica persona que con tal de ser el centro de escena, el alma de la fiesta, en una reunión, va y dice cualquier locura como para llamar la atención, en un cumpleaños, en una fiesta. Pero bueno, una cosa es si lo diría en un cumpleaños, en una fiesta, en un ámbito privado, si bien está mal, eh, es una cosa. Lo que pasa es si ya entra dentro de un medio de comunicación, ya puede ser un desastre. Ya puede afectar a la sociedad en caso de que sea una persona muy escuchada. Ese tipo de personas, porque no es la única persona que habla así de otra persona, ese tipo de personas dañan mucho, no solo a su familia, sino a sus amigos, a su entorno y a la sociedad entera. Entonces, cuando un adulto, por ejemplo, usa pañales, lo mejor primero es informarse, aprender, fijarse qué le está pasando a esa persona y callarse la boca. Eso es lo mejor, al menos para esa persona eh, que ocupa un lugar en los medios. Y en realidad lo mejor que puede hacer es callarse. Lo que pasa es que trabaja con la palabra. Pero ahí entramos en otro tema, cuando una persona no sabe hablar, cuando una persona no sabe expresarse, cuando una persona no sabe comunicarse. Es más, si a mí me dijeran, me preguntaran, ¿qué preferís? ¿Un barra brava haciendo el programa que él hace o a esa persona? Y yo creo que varios o muchos barra bravas hablan mejor, barra bravas digo de barra bravas de fútbol, hablan mejor que esa persona. No hay que buscar más seguidores diciendo cualquier barbaridad y encima con el peor mensaje que uno puede dar. Tal vez esa persona debería dedicarse a hacer otra cosa, no a hablar, sino aprender a escuchar y aprender a callar, que tal vez sean dos cosas que no sabe por más que sea un adulto. Bueno,
buena jornada, que disfruten del domingo, que puedan terminarlo bien y será hasta la próxima. Chao.